La idea en esta sesión final es enseñar un poco que el tema de los probióticos se nos ha vuelto un arte, formularlo. Hoy en día tenemos en Colombia y estamos haciendo la revisión y esperamos lograr tener nuestro propio manual, nuestro propio ADMECU, nuestra propia guía para el próximo año, pero tenemos 22 laboratorios productores o distribuidores de probióticos, 32 marcas diferentes, 44 marcas diferentes. Y hace 3 años hablábamos del tema probióticos y hablábamos siempre de diarrea. Siempre que íbamos a una conferencia de probióticos, siempre pensábamos que íbamos a ir a una conferencia de diarrea. Hoy, formular probióticos se ha vuelto todo un arte. Nuestro organismo está compuesto, van a oír de pronto algunas cosas que oyeron esta mañana con el doctor Palacio, con el doctor Claudio, pero bueno, repetir reafirma los conceptos y todos estamos sintonizados y de acuerdo en lo que estamos expresando y en esta idea que estamos llevando. Nuestro organismo está repleto, está lleno de miles de millones de bacterias que conviven con nosotros en una simbiosis perfecta. Simbiosis quiere decir nos beneficiamos todos, se benefician nuestras bacterias de nosotros y nos beneficiamos nosotros de nuestras bacterias. Como lo vamos a ver muy probablemente, nos beneficiamos nosotros más de ellas que ellas de nosotros. Esa es una simbiosis perfecta y que es absolutamente vital para la vida. Esta es una imagen impresionante de una fotografía electrónica de mucosa intestinal de ratón, donde vemos representado en azul los enterocitos y más encima el moco, y encima toda esa microbiota intestinal rica, diversa, colorida, que con tecnologías modernas nos pueden mostrar en rosadito los firmicutes y en verdecito los bacteroidetes y una serie de bacterias más. Pero la imagen es impresionante porque nos muestra cómo es esa interacción de nosotros como organismo, nosotros como humanos, representados en ese pedacito de mucosa intestinal, con todos esos miles de millones de bacterias que viven tan estrechamente y conviven con nosotros. Este es un libro de los años 60 donde su autora Lynn Margulis nos dice que finalmente los hombres no somos más que bacterias en evolución, que las bacterias han evolucionado desde el mismo origen de la historia y que han, a través de endosimbiosis repetidas una y otra vez, formados organismos mucho más complejos como los que estamos viendo hoy en día. Esa endosimbiosis empieza con una bacteria que consume a otra bacteria, pero las dos bacterias sobreviven en un solo organismo con capacidades mejoradas porque tengo la información genética de la bacteria 1 y tengo la información genética de la bacteria 2. Entonces voy a ser capaz de hacer más cosas y cada vez más cosas. Margulis nos recalca que este tipo de simbiosis no es negociable. Yo no puedo decidir voy a vivir sin bacterias y las bacterias no pueden vivir sin nosotros. Eso es una simbiosis que es obligatoria. Esta es la manera como Miguel Ángel representó la creación y lo pintó allá en el techo de la Capilla Sixtina. Ahí está Adán y Dios creándolo, pero también la representación de la creación ha sido diferente desde otros puntos de vista y lo que hemos aprendido y lo que tenemos evidencia es que estas bacterias nos acompañan desde hace 3.600 millones de años. Los que oyeron el video de pronto captaron el error que por ahí dice que hace 4 millones de años, de pronto 4.000 millones de años allá. Y tuvieron que pasar muchísimas cosas en la evolución. Ellas evolucionaron hacia organismos más complejos, aparecieron los dinosaurios, desaparecieron los dinosaurios y solamente al final de la historia aparece el hombre. Entonces, ¿quién está invadiendo a quién? Nosotros llegamos al mundo donde vienen las bacterias y donde nos llevan fácilmente 3.500 millones de años de ventaja de presencia en la Tierra. Yo creo que más bien nosotros estamos invadiendo el terreno de ellas. Y ellas han participado activamente en el desarrollo, en la evolución, y siguen participando porque todavía se sigue dando evolución y todavía siguen apareciendo nuevas especies. Este es un experimento bien interesante que se realiza en el año 2013, donde un grupo de trabajo cruza 3 especies de moscas.
y analiza el microbioma, las bacterias que tienen esas moscas encima en su organismo. Y utilizan dos tipos de moscas que son filogenéticamente similares y otras que son bastante distintas. Y analizan la microbiota que hay en sus descendencias. Cuando ellos cruzaron microbiotas de moscas que son muy similares, las descendientes tuvieron microbiotas que son muy similares a sus progenitores. Pero cuando cruzaron microbiotas de moscas que son filogenéticamente muy diferentes, tuvieron descendencias con microbiotas bastante diferentes. ¿Y qué tiene que ver eso? Estos híbridos, estas mezclas de especies, sobrevivieron bastante bien, mientras que estos híbridos, estas especies de acá, morían muy rápidamente. ¿Y qué tiene que ver la microbiota con que estas aberrantes se murieran más rápidamente? Que ellos probaron haciendo que estas moscas al momento de nacer no tuvieran ningún tipo de contacto con bacterias y al ser estériles, al no tener microbiota, la sobrevida mejoró y crecieron y se desarrollaron. La conclusión, la microbiota de muchas especies determina la supervivencia de ella y determina cuáles especies van a vivir y van a crecer. Por eso se llega a esta conclusión que va un poquito chocando, o por lo menos cuestiona el proceso de la evolución de Darwin, donde Darwin dice nuestros núcleos, nuestro DNA dentro de nuestro núcleo evolucionó cada vez para llevarnos a una condición mejor. Aquí no estamos hablando de la información genética de nuestras células, sino que estamos dentro de lo que se llama ahora un concepto hologenómico. Hologenómico encompasa, abarca, enmarca el genoma nuestro y el genoma de nuestras bacterias. O sea, para poder evolucionar y para poder crecer, hemos necesitado estar en complicidad, en simbiosis, incluso pidiéndole permiso a nuestras bacterias para llegar un poco más adelante. Cuando nosotros miramos la composición de nuestro organismo, también lo vimos esta mañana, tenemos 3 millones de células humanas y tenemos, por el contrario, 38 millones de células bacterianas. Entonces usted que está ahí sentado, y usted también, y todo el mundo, en células humanas solamente somos 10% humanos. El 90% somos bacterias. Y si lo miramos desde el punto de vista genético, el asunto es peor todavía. Cuando se describió el genoma humano, desde el principio sabíamos que hasta que no se describiera el genoma de las bacterias que nosotros tenemos encima, que en conjunto lo llamamos el microbioma, esta información no iba a estar completa. 30.000 genes humanos, y en el primer proyecto que estudió el genoma de las bacterias se describieron de entrada, hace ya 8 años, fue en el 2010, 3 millones de genes, es decir, estamos hablando de entrada de una ventaja de 100 a 1. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista genético, solamente somos 1% humano, 99% bacterias. Lo bueno de esto es que ese 99% de nuestro genoma bacteriano se vuelve la parte modificable, se vuelve la parte que yo puedo cambiar de nuestro genoma. Nuestro genoma, el que tenemos allá adentro, el XY, con ese nacemos, con ese morimos y ese no se puede tocar ni modificar. Pero el 99%, la buena noticia es que el 99% sí se puede cambiar, sí se puede modificar y se cambia para bien y se cambia para mal. Lo podemos dañar, pero también estamos aprendiendo a tener herramientas de cómo repararlo. Este genoma bacteriano se ha ido adaptando a lo largo de la evolución a las diferentes influencias del medio ambiente, a la alimentación, a la sobrealimentación, a la hambruna, al estrés, incluso a la violencia. La violencia repercute en la composición de nuestro microbioma y es capaz de modificarlo y de alterarlo. Este conjunto de bacterias junto con el ser humano es lo que nosotros llamamos un superorganismo. No un superorganismo así como ese que hace cosas poderosas, volar, tener rayos láseres ni nada de esas cosas, sino un superorganismo como estos o como este. Las termitas que en conjunto son capaces de fabricar estas torres de varios metros de altura o estas arquitectas perfectas que saben cómo construir hexágonos perfectos.
Esto es un concepto biológico que se llama superorganismo, donde una serie de organismos individuales funcionan hiperconectados como un organismo autónomo. Todas ellas funcionan como un solo organismo. El interés del individuo, el interés de cada abejita es superado de lejos por el interés de la colmena, por el interés del enjambre. Una abejita, al contrario nuestro, que yo tengo mi deseo de superación personal y lograr cosas en mi vida, el único objetivo que tiene esa abejita es hacer parte de una función específica dentro de su enjambre. Su concepto social se genera sobre el grupo y no sobre el individuo. Así funcionan las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo. Funcionan como un superorganismo, como un ente autónomo donde cada una cumple una función muy puntual. ¿Y cuáles son esas funciones que cumplen nuestras bacterias? Muchísimas. Habíamos aprendido que cumplen el efecto de barrera. Lo primerito que todo el mundo sabe cuando le pregunta, ¿sabe qué es la flora bacteriana? Entonces es las bacterias buenas que no dejan crecer las bacterias malas. Pero también sabemos que cumplen funciones nutricionales, en la función del cuidado de la mucosa intestinal, absorción de calcio, hierro, magnesio, síntesis de vitamina K, el B12. Los pacientes a los que se les hace bypass quirúrgico y se saltan el pedacito del duodeno, donde están las bacterias que fabrican el B12, tienen que inyectarse B12 de por vida, porque estamos obviando la función de esas bacterias. Cuando nacemos no tenemos las suficientes bacterias que sintetizan la vitamina K, entonces tan pronto nacemos sabemos que eso hace falta y nos ponen una inyeccioncita de vitamina K en las piernas tan pronto nacemos. Es decir, somos conscientes inconscientemente de que estamos necesitando ayuda de esas bacterias para vivir. El sistema inmune del organismo no se desarrolla si no tenemos bacterias. Y ahora, peor, nos están diciendo que nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas y enfermedades psiquiátricas complejas también dependen de la composición de nuestras bacterias. Pero también nuestros estados anímicos alteran la composición de nuestras bacterias. De hecho, todos los estreses y todas las preocupaciones se sienten en la barriga. Y esas bacterias, esa microbiota se desarrolla desde el mismo útero, desde antes de nacer, donde existen una serie de factores que influyen allí. La microbiota intestinal de la mamá, bacterias en el intestino de la mamá saludables, son de ayuda para el desarrollo de una microbiota saludable en el intestino del bebé. La salud vaginal, la salud oral está en directa relación con la salud intestinal del bebé y con el adecuado desarrollo de la microbiota. Y el último, la utilización de antibióticos durante el embarazo, al nacimiento y después del nacimiento, son factores críticos que modifican de manera definitiva el desarrollo de esa microbiota. Ya lo veíamos esta mañana también, que no nacemos estériles, nacemos con alguna información de bacterias, pero la gran información la recibimos al momento del nacimiento. Y la información que debemos recibir es la que recibiríamos si naciéramos todos por canal vaginal. Al paso del canal vaginal vamos a tener contacto con una serie de lactobacilos y una serie de bacterias que ya las conocemos desde hace mucho tiempo en la evolución. Y por allá en la evolución, en algún momento hicimos un pacto de paz con esas bacterias. Hicimos pacto de paz con las bifidobacterias y con los lactobacilos y con todas ellas. Entonces el organismo humano quedó y pactó con ellas que no las vamos a atacar, no las vamos a agredir. Vamos a vivir conjuntamente. Yo hago cosas para ti y tú haces cosas para mí. Entonces cuando nacemos es que tenemos ese nuevo contacto otra vez con todas esas bacterias benéficas con las que vamos a vivir toda la vida. Pero cuando nacemos por vía cesárea, les mandamos la información genética, la información errónea a nuestro sistema inmune. Entonces le mandamos un estafilococo epidermidis, le mandamos el que tiene el estafilococo que tiene el cirujano en las manos, la instrumentadora, el de la sala de cirugía, y se nos olvidó presentarle a las bacterias amigas. Entonces ese sistema inmune se equivoca y empieza a diseñar respuestas incluso contra su propio organismo, y entonces termina matando por allá sus islotes de Langerhans y termina desarrollando más adelante una diabetes mellitus tipo 2. Ojo, yo no estoy diciendo todo niño que nazca por cesárea le va a dar diabetes, pero son factores de riesgo que sabemos que están bastante asociados con ellos.
Lactancia materna es el segundo punto de información. La lactancia materna también estábamos hablando de que era estéril y ya sabemos que no es así. Es rica en lactobacilos, en bifidobacterias y también le da bastante información a la microbiota y ayuda en la formación de ella. La alimentación complementaria, iniciada en el momento que es, nunca antes de los 4 meses. Leche materna exclusiva hasta los 6 meses es lo único que necesitamos. Y de ahí en adelante se nos viene una cantidad de cosas en el entorno. Otra vez aparecen los antibióticos, el estilo de vida en grandes ciudades, con mucho estrés, son las que finalmente diseñan la microbiota durante los primeros 2 o 3 años de vida. En resumen, para ir mirando, tenemos una microbiota compuesta por una cantidad de bacterias en número y muy diversas, por eso yo las puse ahí de colorcitos, son muy coloridas, pero que tenemos una serie de factores como el estrés, los medicamentos, la vida en grandes ciudades, la cesárea, las comidas inadecuadas y los virus que impactan, atacan esa microbiota y nos las disminuyen en número. Entonces ya no van a poder hacer las funciones en las mismas capacidades como lo harían antes, la disminuyen en diversidad. Sabemos que cada bacteria tiene una función muy específica y si desaparece un grupo de bacterias, esa función específica de las bacterias ya no las van a cumplir para nosotros. Y lo primero que se nos ocurriría es que vamos a tener enfermedades gastrointestinales, vómito, diarrea, intolerancia a la lactosa, distensión abdominal, pero sabemos que ahora estamos más asociados, lo vimos también y me impresiona cómo... Yo no sé si la conferencia de la doctora espectacular de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa, si lo hubiese dado hace 5 años dentro de la fisiopatología que mostró, hubiese mostrado ese cuadro grande que tenía aquí que decía microbiota. Es probable que no. Hoy en día sabemos que la microbiota juega un papel importantísimo en el desarrollo de esas enfermedades, especialmente obesidad, diabetes, cáncer gástrico, autismo. Existen múltiples estudios que nos asocian cesárea, tratamiento de antibiótico con asma, rinitis, obesidad, sobrepeso, mientras que hay otras intervenciones benéficas como los probióticos que nos ayudan, por ejemplo, en la reducción de enfermedades recurrentes respiratorias, gastrointestinales. Sabemos que la microbiota es específica y tiene una composición que corresponde a cada enfermedad y hemos identificado cómo es la microbiota de una persona saludable, pero también sabemos cómo está compuesta la microbiota de una persona con colitis ulcerativa o con enfermedad de Crohn. Sabemos que, por ejemplo, los bacteroides están muy disminuidos en enfermedad de Crohn, sobre todo en el momento en que los pacientes tienen enfermedad activa. Igual para otros grupos de bacterias como lactobacilos o cocoides, que en las personas normales sin enfermedad de Crohn están aumentadas, pero en la medida en que van disminuyendo o la presentan la enfermedad o se les activa. Enfermedades que nunca hubiésemos pensado que tenían relación con nuestra microbiota intestinal, artritis y microbiota intestinal. Al principio sonaba raro, ¿cómo asocio yo artritis y las bacterias que tengo en el intestino? Ya sabemos que la fisiología es muy sencilla. La microbiota alterada, es decir, una disbiosis, nos genera un proceso inflamatorio, la liberación de una serie de citoquinas que finalmente no actúan localmente en el intestino, sino que también nos afectan las articulaciones. Miren esto, encefalomielitis y el síndrome de fatiga crónica también tienen patrones de microbiota típico. El síndrome metabólico, esta bacteria que va a ser el boom y el día que la tengamos disponible comercialmente, va a ser la locura. La Akkermansia mucinífera, apenas llevamos casi un año larguito hablando de ella, donde logramos descifrar el triángulo enfermedad metabólica, inflamatorio y composición de la microbiota. Las personas deportistas, saludables, sin ninguno de todos esos problemas, son ricos, tienen muchísima Akkermansia, mientras que el gordito no saludable, hipertenso, con toda la enfermedad metabólica expresa, tiene apenas un parcito de ese. Entonces la microbiota también tiene que ver en todo esto que hemos hablado en el curso del día, en el depósito de glucógenos. Estamos relacionando directamente microbiota con enfermedad metabólica. Y miren esta delicia de experimento, porque es prevenir la obesidad inducida por alimentos chatarra dando un probiótico, un lactobacillus reuteri, que no es el del tema de hoy,
pero sabemos que ya se han hecho esos experimentos y estos ratoncitos los han sometido a dietas con comida chatarra y se engordan, pero si les damos Lactobacillus reuteris, los protegemos y no hacen este tipo de obesidad. Y entonces nos hemos inventado que para esa microbiota dañada, alterada, le vamos a dar una serie de cosas, inventos nuevos. Suplementos nutricionales, alimentos funcionales, probióticos, prebióticos, simbióticos y hasta trasplante de materia fecal, todo con la idea de restablecer lo bonito que era esta microbiota antes de que la dañáramos. Para ponernos de acuerdo, que es todo eso que estamos utilizando para restablecer la microbiota, hablamos de probióticos cuando hablamos de esas bacterias benéficas, bonitas, chéveres, que nos sirven para mejorar el estado de salud de las personas. Los prebióticos, que son unas sustancias no digeribles que llegan finalmente hasta el intestino y que son aprovechadas por algunas bacterias, especialmente bifidobacterias. Y simbióticos hablamos cuando tenemos los dos componentes, tenemos probióticos y tenemos prebióticos. ¿Claro? Probióticos, los más populares, lactobacilos, bifidobacterias, levaduras Saccharomyces, algunas especies de coli, algunos bacilos, el nuevo del barrio, el Clostridium butyricum. Los prebióticos, azúcares, oligosacáridos de entre 3 y 10 moléculas, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, inulina, lactulosa y obviamente los de la leche materna. Y los simbióticos casi siempre combinan algunos de esos, incluso con bifidobacterias. Hoy en día estamos repletos de probióticos, tenemos una guía en donde podemos encontrar las evidencias, entonces ya no todos los probióticos sirven para todo. Entonces podemos encontrar cuáles son las evidencias para los probióticos más populares que tenemos en Colombia: Lactobacillus rhamnosus, el Saccharomyces, el Reuteri. Y bueno, es mi recomendación que tengan esta guía, que la miren, que la revisen, para que aprendan a formular o tengan una orientación de cómo formular los probióticos. Como mensaje final, antes de darle la palabra al doctor Rodrigo, que más que pensar en esas medidas terapéuticas, hagamos prevención con una dieta saludable antes, durante el embarazo, el parto por cesárea, la lactancia materna, la utilización racional de medicamentos como los antibióticos, los inhibidores de bomba y mi microbiota, y yo les damos las gracias a todos ustedes.